Estimadísimos, estimadísimas, sean bienvenidos a este espacio de las teopreguntas. Y nos formulan un segundo interrogante muy ligado al anterior y bastante complejo. ¿Cómo se revela Dios? Y entonces hay que decir una cosa que es fundamental. Dios no se revela de manera extraordinaria, ni rompiendo la historia, ni yendo en contra de las leyes naturales, ni mostrándose de una manera, repito, extraordinaria. Cuando en la teología se entra a preguntar en profundidad sobre este tema, hay dos grandes teólogos que les recomiendo muchísimo al respecto. Uno es Karl Rahner en un texto que se titula El oyente de la palabra y el otro es el gran maestro Gustavo Baena en un texto que es justamente la revelación. ¿Y qué tenemos que decir? Voy a tratar de decirlo de una manera sencilla, pero es algo muy complicado. Cuando Dios nos crea, realmente Dios no nos crea como algo distinto de sí, porque sería contrario incluso a su propio ser y a su propia esencia. Si hay algo fuera de Dios en la metafísica antigua que no esté dentro de su ser, quiere decir entonces que ese Dios es imperfecto en tanto que le hace falta algo en su ser. Entonces realmente Dios solo crea colocándose Él mismo en lo que crea. Y así nos crea Dios. Nosotros somos una participación suya en un estado de finitud, pero somos una participación suya. Y desde ese punto de vista, nuestra estructura es estructura divina. Y para San Agustín, la estructura divina implicaba, en primer lugar, el ser mismo de Dios, que es su bondad. En segundo lugar, la conciencia misma de Dios, en donde está su sabiduría y su proyecto. Y en tercer lugar, la voluntad de Dios, que es el amor. Y en nosotros encontramos las mismas facultades. Tenemos un ser que tiene un potencial enorme de trascender impactando positivamente la vida de los demás. Tenemos una inteligencia que nos permite ir haciendo consciente nuestro existir y nuestra identidad, ir gestionando nuestro ser, descubrir lo que somos y lo que estamos llamados a ser y encaminarnos a construir ese ser humano que queremos y estamos llamados a ser y esa vida que queremos y estamos llamados a construir. Y al mismo tiempo en nosotros hay una capacidad de amar, hay una capacidad de salir de nosotros mismos comunicando nuestro ser y dejando una profunda huella en los demás, por lo cual somos espíritu. Esa capacidad de ser desde nuestra identidad en otro, en el amor y por el amor. Y además de eso, en nosotros Dios colocó una fuerza importantísima que los místicos llamaron el deseo de Dios, que es justamente un llamado que no cesa y que está en nosotros de ser cada día mejores, de buscar cada día desarrollarnos más, crecer más, desarrollar nuestras capacidades y al mismo tiempo amar más. Es ese llamado a desarrollar la vida y es ese llamado a la plenitud, a la trascendencia, a la felicidad, a la tranquilidad, que hace que el ser humano esté en un movimiento permanente y que hace que el ser humano al mismo tiempo esté en construcción permanente. Y cada vez que el ser humano se conecta sus facultades con ese deseo profundo de plenitud y de trascendencia y acontece
en coherencia con ese deseo y con esa fuerza que hay en su interior, que es el llamado mismo a la santidad, es decir, a la plenitud, a la bondad y a la trascendencia, es decir, al amor y a la misericordia, siendo en otros desde lo mejor de nosotros mismos. Entonces, cada acción que realizamos es al mismo tiempo una manifestación del ser y de la acción misma de Dios. Por eso nosotros vamos descubriendo cómo Dios se reveló en distintos personajes, en los patriarcas, en los profetas, en la persona de Jesús. ¿Y quiénes fueron esos patriarcas y esos profetas? Seres humanos que llegaron a comprender profundamente, a ser consciente ese llamado y ese deseo de Dios, a confrontar su realidad y la de su contexto desde ese deseo para empezar a abrir caminos que posibilitaran su realización, su comprensión o la conciencia y la necesidad de transformación de las realidades que se alejaban de ello. Entonces, desde allí, cada acción del ser humano se puede convertir en una revelación de Dios. Cada vez que nosotros desarrollamos nuestra bondad, cada vez que nosotros ponemos en ejercicio nuestra bondad, cada vez que nosotros salimos de nosotros mismos en amor y misericordia, cada vez que nosotros trabajamos en la dignificación propia y de los seres que nos rodean, cada vez que nosotros luchamos de una manera coherente y asertiva por un mundo más justo, por un mundo más fraterno, más solidario, más empático, en donde se abrace más al ser humano y en donde se eleve su dignidad. En esas acciones está Dios mismo aconteciendo en la historia. Muchísimas gracias, Dios los sigue bendiciendo.